Gracias, gracias, presidente. Unas breves consideraciones porque ya varios colegas defendieron la posición que pienso apoyar. Pero hay una primera consideración que hay que hacer con relación a este proyecto de ley, que es la utilidad misma del proyecto. O sea, una ley donde se establece la obligatoriedad de comprar un radar. O sea, ¿por qué razón se tendría que aprobar una ley para la compra de un radar y eventualmente para el establecimiento de un órgano este, que va a tener el manejo técnico de ese radar, que depende de la Fuerza Aérea, que de hecho la Fuerza Aérea tiene nomás, como dentro del marco de las competencias constitucionales de las Fuerzas Armadas, tiene una competencia constitucional en materia de defensa nacional. Entonces la primera consideración es esa, pero como lógicamente tenemos que optar entre texto y texto, esta consideración ya no fue tenida en cuenta en su momento, así que eventualmente nada más que tomo nota, dejo para ocasiones futuras, ¿verdad? Cuando se nos planteen proyectos similares. Ahora, acá se generó todo un debate con relación a la palabra control. Que por un lado, la Fuerza Aérea con sus argumentos, por otro lado, la DINAC. Ahora, nosotros tenemos una norma especial, que es una ley reciente además, la ley 6980, que establece claramente las competencias de la Fuerza Aérea en materia de control del espacio aéreo. Habla de detección, identificación, interceptación inclusive de aeronaves. Así que las competencias de la Fuerza Aérea nunca estuvieron en debate. Y tampoco las competencias de la DINAC. Nunca. Siempre primero, en primer lugar, porque tenemos un código que es el Código Aeronáutico, que establece que la autoridad es la DINAC. Pero además, tanto en el texto del Senado como en el texto de diputados, se deja muy claro que este proyecto de ley y el articulado de este proyecto de ley no afecta a las competencias de la DINAC. Entonces acá es donde quiero señalar que se ha generado toda una controversia en torno a una palabra, pero lo más grave es que la DINAC le dijo al Congreso, y está por escrito, que el Senado aprobó un texto que es lesivo de tratados internacionales firmados por el Paraguay, que colisiona con tratados internacionales. Y eso a mí me parece sumamente grave. Y cuando pedimos que nos manden por escrito las consideraciones, porque en esa reunión que tuvimos, justamente nos tomamos el tiempo a partir de las observaciones de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, y a mí realmente me parecía bastante curioso que la palabra control pueda ser violatoria de un tratado internacional en materia aeronáutica. Entonces, nos tomamos el tiempo y tuvimos una nueva reunión el día de ayer, creo, con la gente de la DINAC y la gente de la Fuerza Aérea. Y le preguntamos en más de una ocasión a la gente de la DINAC que nos diga expresamente y específicamente qué norma internacional violaba este proyecto, este texto aprobado en senadores. Y no nos supieron decir. Nos hablaron genéricamente de anexos de la convención. De más está decir que cada anexo de la convención tiene alrededor de 80 páginas. O sea, se podían haber tomado el trabajo de por lo menos decirnos en qué página estaba, ya que no nos dijeron en qué artículo estaba. Y no digo que leí los anexos, pero traté de leer en parte, por lo menos los que citan, y no encontré en ningún lugar una norma o una definición. Cada uno de estos anexos empieza con un catálogo de definiciones, y no encontré nada que pueda ser señalado o ninguna norma que pueda ser violentada por este texto. Entonces, y otros argumentos, realmente tengo a la vista acá el dictamen de la nota que nos envía la DINAC.
normas generales de la Constitución Nacional, de la Convención de Viena. Se nos viene a decir que es violatorio de la Convención de Viena, en la parte donde dice que los acuerdos, una obviedad, que los acuerdos tienen que ser cumplidos, o del artículo 137 de la Constitución que establece el orden de prelación de las leyes. Entonces, presidente, hasta escuchar estas explicaciones deficientes por parte de los asesores de la DINAC, yo era del criterio que teníamos que aprobar el texto de diputado por una cuestión de economía de procedimiento, ya para que esto vaya al Ejecutivo y el Ejecutivo evalúe si vetar o no. Pero realmente con las explicaciones que nos dieron ayer y después de ver cómo se le hizo trabajar al Congreso y sobre todo con afirmaciones temerarias por parte de un órgano de la administración pública, donde nos dicen que se viola un tratado internacional y se les pregunta qué norma del tratado internacional es violada y nos salen con generalidades y no nos señalan concretamente cuál es la norma violentada. Entonces, presidente, creo que lo que corresponde es que nos reafirmemos en el texto aprobado en el Senado, porque toda esta controversia se ha generado sobre la base de argumentos que no eran reales. Así que con estas palabras y aclarando que esto no cambia nada del marco legal, la DINAC seguirá con sus competencias porque están en el Código Aeronáutico y siguen en estas convenciones y aclarando que la Fuerza Aérea también seguirá con sus competencias porque tiene competencia como una parte de las Fuerzas Armadas de la Nación, como una de las armas de las Fuerzas Armadas de la Nación, y eso tiene rango constitucional y aparte hay una ley especial. Dejando sentado esto, creo que lo que corresponde es reafirmarnos en el texto del Senado y reclamar a los funcionarios del Estado que vienen a decirnos, que vienen a asesorar a este Congreso a que no hagan este tipo de afirmaciones temerarias y que después no pueden sostener. Muchas gracias, presidente y colega.